Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. Me gustaría que tomen asiento, por favor. No sé si se escucha, ¿está ahí, por favor? Bien, todo good, perfecto. Cuidado. Bueno, la seguridad, ante todo, es un eslabón débil para nuestros dispositivos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta desde la capa de aplicación hasta la capa física, ¿no? Entonces, bueno, acá esta SNORS, ustedes deben conocer, son ataques en línea. Vamos a ver. Tenemos, bueno, en cuando exista acceso al Internet vamos a poder verificar los ataques en línea, prácticamente a nivel de negación de servicio, proxy, DNS. Entonces es muy intuitivo ver esto. Está la página oficial. Al final vamos a ver cómo es al estilo de WarGraph más o menos, en cuanto tengamos acceso hacia el Internet. Bueno, mi nombre es Richard Rojas, vengo de La Paz, Bolivia. Soy técnico superior en electrónica, ingeniero en sistemas. Tengo las certificaciones de MikroTik y trainer nuevito todavía en esto, y las certificaciones que tiene MikroTik. Además soy consultor y trainer en el área. Innova Networks es la empresa que represento. Es un operador de servicios de comunicación y de valor agregado, distribuidor mayorista de productos y hardware y de software en MikroTik en mi país, en Bolivia, y socio estratégico de entrenamientos. Ahí tengo los links, si alguna vez quieren visitarlo. El objetivo principal es establecer buenas prácticas en Roteros en la seguridad a nivel de capa 2 y capa 3, minimizando los riesgos que comprometen la estructura de red. Los objetivos: entender conceptualmente los riesgos y amenazas que existen con demostraciones prácticas en vivo, implementar contramedidas posibles con Roteros y algunos temas de discusiones que podemos tener. Manos a la obra, vamos. Las topologías usuales en las redes IP, en breaching y switching, vulnerabilidades y ataques en capa 2. Vamos a ver inundación de la tabla de hosts, McFlooding, la inundación de redes
DHCP con DHCP Starvation, vulnerabilidades y ataques típicos en capa 3, escaneo de puertos de servicio de routeros, ataque por fuerza bruta a routeros y una denegación de servicio, el SYNFLOOD, ¿no? Existen muchos más, por el tiempo esto es un pequeño resumen, ¿no? El cual va a ver la manera de cómo routeros tiene la capacidad de poder defenderse ante estos ataques que son comunes en hoy en día, ¿no? Vamos a ver contramedidas y buenas prácticas, demostraciones en tiempo real. Como referencia el modelo OSI, la seguridad de las capas superiores, desde la aplicación hasta la capa física. La capa de red depende mucho de la capa de transporte y así la capa de enlace también depende de la capa de red, ¿no? Entonces las capas superiores son aquellos que hacen que dependan de los de abajo en el tema de seguridad, ¿no? Existen muchos ofensores a disponibilidad de la red, los cuales pueden hacer denegación de servicio y a través de una denegación de servicio lo que pueden hacer es explotar vulnerabilidades y aprovecharse de ellas, ¿no? Hacer sniffing, intromisión y todo eso. Y esto todo es inherente a nivel de capa 2 y capa 3. Una red tenemos brichada, vamos a hablar a nivel de wireless o como también a nivel de switching que ha salido bastante en estos tiempos, los router switch, ¿verdad? Entonces, todos tienen un gateway, el router de border normalmente es el gateway de toda la red. Vamos a asimilar en una red inalámbrica, en una red brichada tendremos este escenario, pero en una empresa también tenemos este mismo escenario, cambiemos las antenas por los switches, en una red switchada, que pasa por la misma arquitectura, ¿no? Bridging y switching. Switching y bridging corren en la misma capa, pero en distintos niveles de la capa 2, ¿no? El proceso de switching, había comentado, bridging está un poquito más arriba, switching un poco más abajo, en la misma capa. Y el proceso en switching es mucho más violento, es mucho más rápido. Y el proceso de bridging es un poco más lento, pero la ventaja es que podemos analizar el frame, ¿no? Podemos analizar el frame en capa 2. MikroTik soporta desde la versión 4 lo que es switching. Un esquema figurativo. Routeros tiene un chip switch, el cual hace que pueda funcionar de manera rápida a través de un master port. La desventaja es que perdemos prácticamente acá poder ver qué está pasando en esos puertos. Lo único que vamos a ver es en el último switch, en el port master, ¿no? Esa es una debilidad, pero se puede manejar poniéndole ese master port en un bridge, ¿no? Se soluciona. Y se aprovecha lo que es posteriormente el CPU del routeros para lo que es calidad de servicio, para encolamiento, para routing, para todo eso, ¿no? Y en el proceso de, vamos a ver, acá estamos. El switching mantiene las MACs conectados a ella, relacionándolos con los puertos que han aprendido en el switching. Y hay una MAC, MAC table, lo que se llama, donde almacena, y almacena en un espacio físico, en algo que se va a usar, normalmente la memoria, ¿no? Y al hablar de memoria estamos hablando algo que es limitado, o sea, que en algún momento se puede terminar, ¿no? Entonces, acá, viendo en la wiki, se almacena, por ejemplo, aquel chip que tenga una Teros 8332 tiene 2044 entradas, ¿no? ¿Y qué equipos se relacionan con eso? Una RB951G, y podemos ir viendo desde la RB951-2N hasta 2048, y la serie RB951-2HND con 1024 en el host table, donde puede almacenar, ¿no? En switching tiene que poner en algún lugar y depende de este tipo de memoria.
El camp table, lo que hemos hecho, es limitado. En cuanto a breaching prácticamente es una interfaz lógica instanciado por un sistema operativo, en este caso routeros, ¿verdad? Los bridges mantienen una tabla con las MAC conectados a ellas, relacionándome con los puertos donde fueron aprendidos, muy parecido a lo que hace switching, ¿no? Esos MACs son enviados a otros bridges. Si es que ponemos en un bridge y pasamos eso, puede permitir y pasar a través del bridge hacia otros puertos. El número de entradas en bridging no tiene un límite, pero depende del hardware, en este caso del sistema operativo, y también consume recursos de memoria, ¿no? Como podemos ver, cuando enviamos o trabajamos en bridging, los MACs tienen que ser aprendidos. Acá ya perdemos, hacemos un procesamiento de bridgeado y prácticamente, porque tenemos un origen y un destino, ¿no? Y el host table o CAM es donde se aprenden todos los MACs relacionado con los puertos que se tienen. En bridge, habíamos comentado, cuando entra un frame, está en capa 2, está bridgeado, hay un destination en bridge, ¿no? Para aquel que no sé, pasa por use IP firewall, si está activo, en MikroTik está desactivado normalmente, está desactivado, pasa por acá, hay una decisión de bridge, si es para input o si era para forward, y si es para forward, si está habilitado use IP firewall, se va a ir por forward, en este caso no, se va a bridge de source NAT. Y así continúa y sale hasta el interfaz. Pero, ¿qué podemos hacer en esto, en bridging? Habíamos comentado que podemos aplicar políticas, podemos capturar el frame, le podemos dropear, podemos hacer calidad de servicio a nivel de capa 2 incluso. Esa es una de las ventajas muy importantes a nivel de bridging. Ya hablando un poquito de bridging y switching, vamos a hacer un ataque a nivel de capa 2, una inundación de la tabla de host. Vamos a hacer un MAC flooding hacia el dispositivo. Vamos a ver dónde está nuestro equipo. En esta demostración vamos a poner hacia el host la mayor cantidad de MACs posibles que pueda soportar el equipo, ¿sí? En bridging habíamos indicado que simplemente va a estar en función del hardware, del CPU y la memoria que puede existir. En este momento estoy con un 450, anteriormente probé con un 951, el más pequeño, ¿no? Entonces quise uno con mayor memoria y procesamiento. ¿En qué tiempo va a poder caer este dispositivo? Vamos a hacer de que no caiga, porque cuando el dispositivo se llena, tenemos que apagar y prender para poder volverlo a tomar, ¿no? Le comentaba que vamos a mandar la mayor cantidad de MACs. Si tuviésemos puesto un bridge hacia el otro, que este otro bridge, toda esa inundación también se puede ir al otro bridge, ¿no? No sé si se ve el CPU, si se ve, ¿no? Está en 0%. En menos de 5 segundos tenemos 2.759 hosts, que asume que tiene esas MACs el equipo, ¿no? Este es un ataque. ¿Qué pasa en estos momentos, o qué puede pasar? Si llenamos la tabla de host, fíjense, el procesamiento va a empezar a subir
y podemos pedir perder conexión con el dispositivo. 35 subiendo, ¿no? ¿Qué contramedidas existen para este tipo de ataques? Vámonos. Con ataques y contramedidas. Antes de pasar por los filtros, primero en Bridging tenemos que aprender todas las MACs que son de nuestra confianza o mínimamente los que nosotros indicamos que son de nuestra red. Los otros los descartamos, ¿no? Entonces vamos a hacer de que host no prenda. Y algo interesante, muchos yo sé que manejan otra marca y tienen un feature donde dice clic y no entra más Mac, ¿no? En MikroTik todavía no he visto eso, pero existe la posibilidad de poder bloquear esto. Pero en el puerto en el cual estamos trabajando, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estoy en el puerto 3, configurando lo que es External Forwarding Database, va a ser de que no entre Macs a nuestro dispositivo a través de nuestro puerto. Pero al tener muchos puertos en nuestro bridge, es posible que puedan ingresar, ¿no? A ver, vamos a la prueba. Tengo el puerto 2 y estoy acá sobre el puerto 3. Habilitamos. Okay. Esto luego lo vamos a ver. Primero vayamos a esto. Vamos a mandar el mismo ataque y vamos a fijarnos. El procesador que se mantiene 9, 3%, va a subir por ahí, pero no está prendiendo más Macs, ¿no? Estamos bloqueando prácticamente. Y esto es interesante porque el administrador de red no quiere que no entre en el equipo, por lo menos que le digan o le pidan permiso para poder acceder a la red, ¿no? Tanto en inalámbrico, tanto en cable. Ahora, acá tenemos el firewall en capa 2. Tengo el nombre que es Bridge y este sería mi MAC y del equipo atacante que sería este, ¿no? Para mí estos dos MACs son los de confianza para mí, ¿no? Entonces a nivel de capa 2 vamos a hacer lo siguiente. Está drupeando frames. Si hay alguna intromisión, lo está reteniendo, ¿no? Entonces, es tan sencillo en MikroTik poder hacer este tipo de seguridad a nivel de capa 2. Esto es a nivel de host. Si tienen alguna pregunta, por favor, están libres en el momento. Ah, seguro que sí, ahora sí. No, vamos a ver. Seguro que hay muchos intentos, vamos a ver. Bueno, estamos... No, debería haber algo, ¿no? Espera, vamos a parar esto. Bueno, tendríamos que activar a nivel de capa 2 en login, ¿no? Algo para poder ver. Y si hubiese algo medio raro, el CPU es el que nos dice directamente que algo está pasando. Y podemos levantar Wireshark y ver qué está pasando, ¿no? Tal vez podemos hacerlo eso. Hasta que levante eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las contramedidas? Solo aprender los MAC que están dentro de mi red y bloquear los que vengan de afuera hacia un puerto en específico. O sea que en el puerto WAN colocó esa opción no va. Perdón. Nada más en el puerto WAN colocaría esa
En WAN. Claro, en cada puerto del bridge, ¿no? En cada puerto, porque en cada puerto lo configuras, no en el bridge en sí, en cada puerto que está dentro del bridge, ¿no? Porque la WAN, bueno, ya es capa 3, ¿no? En otras palabras. Buena pregunta. No sabes quiénes son. En primer lugar, cuando hay alguna MAC, puedes sacar del host, o cuando das DHCP te dan en leases, ¿no? Entonces puedes ver IP firewall, DHCP server. Tengo estos dispositivos, ¿no? Y puedo sacar los MACs de cada dispositivo. En algún momento, cuando hay ARP, en la tabla ARP puedes sacar los MACs. Sí. ¿Qué pasaría cuando se clona la Mac y haga un sniffeo y poder todas las Macs, los Macs que están aparentemente registradas ahí, o haga un sniffing o un spoofing de ARP? Bueno, básicamente, ¿qué pasa? Cuando el dispositivo se llena la tabla, prácticamente pues no va a entrar otro más, ¿no? Hasta que el dispositivo reviente. Ahora, si hay duplicación de MAC, en este caso es en la tabla de host. En la tabla de host. En el DHCP sí, alguien se puede cambiar ese IP y esa MAC y se puede poner como un servidor de DHCP dándoles IP y todo eso. Y seguramente luego lo vamos a ver, justo estoy en eso. ¿Sí? Entonces, sacar la MAC sería de acá, ¿no? Es una opción. O en IP ARP, donde podamos ver alguna relación cada 15 segundos existe, entonces podemos copiar esa MAC, ¿no? Eso también se puede hacer por la ARP, ¿cierto? Por el Correcto. directamente. Sí. ¿Qué diferencia tiene hacerlo por acá y no por el ARP? Por el Repli Only allá por las interfaces arriba. El Repli Only lo único que hace es cazar el IP y la MAC, ¿no? Entonces trabaja a nivel de capa 2 y la capa 3. En este caso solamente es a nivel de capa 2. Sí. Recordando, habíamos comentado aceptar los MACs que son en nuestra red y bloquear el resto, ¿no? Vamos a hacer una inyección de redes de DHCP, ¿no? Vamos a pedir todas las IPs para poder llenar y no tener más acceso a otros equipos puedan acceder. Vamos a hacer un poquito de teoría cómo que funciona esto. Los DHCP que hace, primero hace un descubrimiento, alguien tiene que ofrecer un DHCP y hay un request DHCP y al finalizar el ACK. Esos son los 4 pasos para poder establecer o para poder ganar un IP, ¿no? A ver. ¿Hay algún problema con mi equipo? Existen 2 tipos de ataques a nivel de DHCP. Un atacante genera muchos pedidos de DHCP y cumple las fases que habíamos comentado. Y el otro es pide, pero no dice más nada y se humedece, ¿no? Entonces es un poco más molestoso, pero se puede detectar, ¿no? Un ataque se utiliza MACs generados aleatoriamente y causa una denegación de servicio por la inexistencia de IPs disponibles. Y el CPU puede llegar hasta un 100%. A ver, vamos a ver acá.
Vámonos a IP DHCP, server, lices. Tengo un servidor levantado en MikroTik, tengo dos Macs y tengo 2 IPs que me han asignado. Vamos a hacer. En menos de 5 segundos, un /24 lo hemos llenado. Esto es muy interesante para uno de estos que hacen sniffing. Pueden ponerse un servidor de HCP y les puede dar IP, ¿no? Y a través de nosotros podemos hacer sniffing sin darnos de cuenta, ¿no? Se dan de cuenta, mire, un /24 y el procesador está en 100%. Creo que hemos perdido conectividad, esperemos que no. ¿Qué contramedidas necesitaríamos para este tipo de ataques? Es muy parecido al anterior, ¿no? Tenemos que aceptar los Macs que están en nuestra red y bloquear el resto. Eso sería lo más sano en nuestra red. Y teniendo la misma regla anterior, sí, gracias. Bueno, como hemos visto, ¿no? Hemos perdido conectividad porque el procesamiento, bueno, ha sido tan fuerte el ataque que hemos tenido que desconectar. Y eso es lo que normalmente pasa. Vamos a apagar, por favor. Que no hemos descuidado. Vamos a continuar con la presentación hasta que levante el equipo. Estos ataques envían DHCP falsos, ¿no? Tratando de interrumpir tal cual como se hizo en este momento, ¿no? Podemos ver acá en menos de 5 segundos hemos acabado un /24. Lo que tenemos que hacer es agarrar los más conocidos y dropear lo que no es conocido. Ya hicimos la demostración. Vamos a empezar uno a nivel de capa 3, ya, los más conocidos. La idea es distraer al que nos molesta, ¿no? Intentar de enviar hacia otro lado o tratar de direccionarle hacia otro lado. Acá el ejemplo le va a dar. Donde llegue, ¿no? Por seguridad de pronto para que no... Acá comentan qué pasa cuando es algo público. Es inevitable porque si es un hotspot, yo hago esto en 2 segundos, porque ¿qué hace? Hotspot, no tengo acceso a internet, pero tengo la IP, tengo la máscara, tengo el gateway, tengo todo. Entonces, es un poco complicado a nivel público esto en un hotspot, en un DHCP, ¿no? Puede ser, es posible cuando exista numerosos pedidos de MAC a hacer un script en que pueda levantar el tipo de firewall, ¿no? Cuando exista ataques brutos. Sí, es posible por ese lado. En el modelo OSI, donde normalmente se enfocan todos son a nivel de capa 3, ¿no? Donde lo que existe es inundación, no es inundación, es denegación de servicio. Eso es lo más complicado, pero ¿cuándo existe eso? Cuando nosotros no tenemos en cuenta algunas cosas como que ¿qué pasa por dónde pasa un paquete? Apenas el paquete ingresa,
En este caso estamos a nivel de capa 3, va por un proceso, por el chain de pre-routing, y hay una decisión de enrutamiento. Si era para el equipo o para el firewall. En este caso vamos a hacer que es para el firewall. Si esta política de IPsec tiene que encriptar, no. Lo procesa localmente y lo manda por OAuth, y hay otra decisión de enrutamiento y sale por último por output, y si, como no está brichado, sale por pre-routing. En este caso no está encriptado, va a salir por último encolamiento. Pero por todo esto pasa por muchos procesos de pre-routing, hotspot y todo eso, ¿no? Es más o menos en resumen cómo viaja el paquete, y para ver dónde tenemos que tener cuidado en nuestro equipo, en nuestro router. Ustedes me pueden decir, cuando levantamos el equipo, ponemos una WAN, ponemos una LAN, lo que normalmente es ponemos eso y listo. Perdemos muchos cuidados. Tenemos en MikroTik todos los servicios que están arriba. No sé si les han ocurrido que cuando ponen una IP pública hay intentos de logueo, que son los más molestosos. Piensan que es un equipo Linux, le ponen, son robots que mandan root y un password aleatorio, ¿no? Entonces, piensan que es Linux en sí, ¿no? Pero intentan enviar hasta con otros username, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta primero mínimamente cambiar por lo menos el password, ¿no? O cambiar el user, ¿no? Y inicialmente los servicios levantan encendidos. O sea, HTTP, Telnet, FTP, Winbox, el 80, vienen servicios que están arriba, y cuando está con una IP pública esto es muy problemático, y además estamos dando muchas chances de que nos puedan hacer un escaneo incluso de puertos, ¿no? A ver, vamos a cambiar. ¿Qué acciones podemos seguir ante estas situaciones que normalmente lo dejamos, no lo tenemos muy en cuenta? Esperemos que levante el router y vamos a entrar al dispositivo. Lo que normalmente hacemos es prender y los robots nos envían un escaneo de puertos. Básicamente es lo primero que hacen. ¿Qué puertos están abiertos? ¿Qué tengo abierto en un dispositivo? Para poder evitar eso, MikroTik tiene el PSD, solo es aplicando el chain en input y en TCP. En PSD tenemos por default esto, que tiene un 21. Sabemos que los puertos altos está desde 1024 hasta 65.500 y los bajos de 0 a 1023, que son lo que normalmente están el 80, el 22, el 21. ¿Qué hacen? Les dan un cierto peso cuando hacen un escaneo. Si en menos de 3 segundos hacen un escaneo, prácticamente está haciendo algún toque de puertos, básicamente, ¿no? Y eso se puede detectar. Hay algo. A ver, Sí, ahora vamos a ver. Oh, mira, sí. Está ahí. Listo. Oye, buen dato. Oh, bien. Y no saben lo que pasa cuando estás presentando. Aquí tienes un montón de cosas y que te olvidas de presionar. Ahora, y como ven, estamos tomando tantos puntos que, bueno, me gustaría que pregunten, porque a través de las preguntas uno se retroalimenta.
habíamos comentado, cuando nuestro dispositivo levantamos, está en IP Service, acá está, viene prácticamente todos los puertos encendidos, ¿no? ¿Qué hace un atacante? Normalmente lo que hace es acá hemos hecho un pequeño, con Nmap hemos hecho un vacío de los puertos, los tops, que son del 1 al 1024, y podemos ver que un atacante que puede ver, básicamente que tenemos todos estos puertos abiertos. Y lo puede hacer todo el rango que quisiera. Y si lo tenemos bloqueados por PIN, lo puede hacer por SYNC. Es bien sencillo. Vamos a levantar. Algunos de nosotros hacemos lo siguiente. Algunos programan sobre APIs, entonces pueden cambiar de puerto, igual nos van a barrer. Entonces, tenemos que trabajar a nivel de firewall. Es sencillo, ¿no? Entonces, plaf, el servicio no está corriendo, pero nos estamos perjudicando, ¿no? Y lo más básico es Telnet, que no ven, ¿no? Bajar. Pero lo que sí tenemos que hacer es a nivel de firewall. Aquí lo tenía preparado. Acá les comentaba, para detectar un barrido de puertos a nivel, en este caso estamos contra el router, estamos en input, TCP y en extra PCD. ¿Qué podemos hacer? O sea, meterle a una deslist y decirle, mira, no me escanee los puertos, mandarle a un 80 o lo que sea, ¿no? ¿Perdón? Que tengo que detectar antes de dropear, ¿no? O sea, esta es la manera de detectarlo, la IP. ¿Quiénes me están haciendo un puerto? Sí lo puedo dropear, está bien, ¿no? Pero primero tengo que saber quién me está tocando la puerta. Claro, eso... Claro. Sí, hay una... Correcto. Detectas y tú defines qué haces con eso, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Acá lo veo bien pequeño, así que... IP Firewall. Miren, acá yo lo detecto al IP, ¿no? Como hemos hecho la regla anterior, verifico quién me hizo un barrido de puertos y yo defino qué hago con ello, ¿no? Entonces puedo dropearlo, puedo mandarle, redireccionarle a una página, no me escanee, lo que sea. Se puede hacer muchas cosas. Correcto. Sí, sí. Así es. Así, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero... Yo puedo hacer que agregar esa IP no sea dinámica, que no tenga un tiempo, sino que simplemente quede ya definida, que el adres guardada. Es por el tiempo en que tú defines... Si yo le quito el tiempo, puede ponerle 31 días, 60 días, ¿no? Según lo que uno quiera ponerlo, ¿no? Pero es una medida de cómo detectar un IP y qué es lo que quieres hacer tú con ellos, ¿no? Pero la intención no es guardarlos, sino que no nos toquen los puertos, ¿no? Sí. Bueno. Tarbit. Tarbit lo vamos a ver un poquito más, pero lo que básicamente te baja la tasa, te ayuda a hacer lo que es denegación de servicio, ya lo vamos a ver, pero eso es lo que hace Tarbit. No, Drop no te manda respuesta, ¿no? En cambio el Tarbit te manda, pero te baja la tasa en TCP. TCP se encarga de hacer eso, Tarbit es lo que hace eso, ¿no? Ahora vamos a ver si hacemos mandamos una denegación de servicio y lo manejamos Tarbit.
¿Sí? Para un barrido, las reglas de oro que debemos tener en cuenta, ¿qué es? Connection state, lo que es inválido, dropearlo, establecido, y lo relativo, aceptar. Eso es regla básica y de oro, ¿no? Eso acá está. Lo establecido y lo relativo, aceptar. Y acá voy a aceptar lo que es mi dispositivo y bloquear lo que no me interesa. Acá hacemos un barrido y seguramente ya no me va a mostrar en la parte inferior los puertos que se están trabajando, ¿no? Es una manera, seguro que puede haber más, una opción. Y el atacante tendría que tener más tiempo para esas cosas, ¿no? O otro tipo de herramientas también para hacer. Y no lo detectó, miren, si se dan de cuenta, no hay los puertos, ¿no? Y deshabilitar. Sí. No hemos cerrado los puertos, ¿no? Bueno, hemos bloqueado lo que no conozco, ¿sí? Esas 4 reglas que habilitaste dependen de la primera, o sea, van con el address list que... No, para nada, está confundiendo esto. Para nada. Estas son las reglas de oro que normalmente nos enseñan, pero lo podemos aplicar para este tipo de inconvenientes, de barridos que se pueden hacer, ¿no? Ahora, creo que es hora. Time out. Ok, thank you. Antes de terminar, vamos a hacer lo que me interesaba era lo siguiente. No sé si han escuchado de MK Brutus, ¿no? MikroTik en sí es algo, en seguridad es brutal, pero se aprovechan algunos de ciertos puertos, ¿no? Winbox por definición no puede ser atacado por fuerza bruta. No puede ser atacado porque es un protocolo propietario. Sí lo puede hacer por SSH, por Telnet, puede ser, ¿no? Y MK Brutus te hace por un puerto que es el API, ¿no? El que sí te puede hacer un ataque por fuerza bruta. Y se tiene que tener en cuenta y mucho cuidado al respecto porque sí nos pueden hacer un ataque. Vamos a ver, acá lo habíamos cargado. Lo que hace es un inicio, al ser por fuerza bruta, lo que va a hacer es intentando el usuario y el password, ¿no? Tiene que tener un diccionario muy grande como para poder romper. Es la única, por el momento, no debilidad, sino que alguna otra situación que se aprovecha por un puerto, el MK Brutus, ¿no? Y se puede detectar. Puede tardar bastante, pero sí puede llegar a poder sacar el password, ¿no? Eso es ataque por fuerza bruta. Y esta era. Bueno, aparentemente Routeros parece algo en una cajita muy insignificante de plástico y todo eso, ¿no? Pero aplicando ciertas políticas puede resultar un búnker, así de sencillo, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y